existencia. Por lo tanto, ahora el tema es de gran prioridad. Lo que en este encuentro, la idea que quiero compartir con ustedes es toda una serie de experiencias sobre de qué manera podemos hacerlo de una manera rápida en las pymes, en este caso en las pymes argentinas, las pymes de Tucumán, que son las principales que están ahora conectadas. Porque, bueno, abordar el cambio en una pyme es un tema que puede ser muy complejo desde su propia formulación, porque la palabra en sí mismo cambio puede ser percibida como ambigua y es muy difícil de comerse un plato que uno no sabe bien cómo está hecho. Entonces, de alguna manera, ese es uno de los principales problemas que tienen las pymes, que es al no tener alguna guía o alguna manera de entender de qué se trata el tema de los procesos de cambio en las empresas. Como yo he tenido una actividad de muchos años en consultoría en pymes, he podido hacer una síntesis como para poder guiar de una manera muy rápida a cómo poder implementar estos cambios en las organizaciones. Por eso, de alguna manera, en este encuentro les voy a contar un poco cuáles serían los ejes que van a ayudar a hacer e implementar cambios de una manera rápida, económica, eficiente y adaptado sobre todo a las pequeñas organizaciones como son las empresas argentinas, pequeñas y medianas empresas argentinas. Bueno, lo que les voy a ir contando es de alguna manera un resumen de... Yo hice un libro, el año pasado fue presentado, que habla de estos temas. Está más orientado un poco a los consultores o a empresarios que quieren abordar desde el punto de vista, digamos, conceptual y metodológico. Listo, Juan. Fíjense en un concepto donde entender una empresa es entender una complejidad, y esa complejidad necesita poder ser visualizada o percibida en tiempo real, porque las empresas tienen situaciones en tiempo real y no pueden ser tratadas en forma secuencial. Bueno, soy Juan Grupal, el que está disertando, ya todos me conocen por lo que he visto. También me acompaña como coordinación Levi Boada, que es parte de nuestro equipo y que está organizando actividades de talleres que estamos realizando hacia directivos pymes, que ya les voy a contar más adelante. Bueno, este encuentro está orientado principalmente a directivos y mandos medios de empresas. Cuando digo mandos medios son personas que tienen un cargo importante en una organización y que sus decisiones, su manera de tomar decisiones, afecta mucho a lo que es el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, este es un tema que ayuda mucho a las pymes de que los mandos medios entiendan esta complejidad. Les propongo entonces que registren en su celular a Levi Boada, como ven ahí en la pantalla, pónganlo de la empresa Consultora Grupali, ahí tienen el número. Levi, por las dudas, verificame si está bien el número. Bien, sigo entonces, vamos a compartir la pantalla. Sí. Bueno, nosotros tenemos preparado para poder enviarles al final de este encuentro un documento que es un cuestionario, que es para pymes, que ayuda mucho a poder hacer una especie de prediagnóstico, digamos, cuando ustedes van completando ese cuestionario, que es parte del libro. Este libro tiene, como les decía, una parte final que hay un cuestionario. Ese cuestionario es el que nosotros vamos a enviarles al final de este encuentro a través de WhatsApp. Por eso es importante que ahora registren, por favor, a Levi Boada, al número que está en pantalla, y le mandan un mensaje con su nombre, apellido y empresa. Él lo va a registrar en su WhatsApp y les va a mandar esa documentación. Les dejo un poco la pantalla para que tengan tiempo de tomar. Luego de este ejercicio vamos a hacer una serie digamos, de conclusiones. Van a ver una imagen
durante algunos pocos segundos y a partir de lo que observen de esta imagen, luego vamos a hacer otro pequeño ejercicio. ¿Están todos dispuestos? Por favor, presten atención porque esto va a durar pocos segundos. Bien. Acaban de ver una imagen, todos han visto esta imagen. Vamos a ir al segundo ejercicio, que es, a partir de lo que ustedes han visto, seleccionen dentro de los objetos que están ahí, los que no correspondan a la imagen que vieron. Ahí tienen numeritos, y luego por WhatsApp le manden a Levi los números que ustedes descartan. ¿Ok? No sé si está claro. O sea, ustedes observan dentro de los objetos que están, cuáles no corresponden. Los números que no corresponden los mandan por WhatsApp. Bueno, mientras te están llegando los mensajes, ya las respuestas, vamos a ir a hacer alguna análisis. Primero, cuando comunicamos algo, lo importante es lo que el otro percibe. Ustedes han tenido la misma imagen y a partir de esa imagen se ha hecho una representación de la realidad. Y a partir de esa representación han tomado una decisión, que es descartar una imagen y dar, sobre todo descartar alguna imagen. Han tenido que hacer una elección y han tomado una decisión a partir de la interpretación que han hecho de la imagen. Ahora, si empezamos a ver las respuestas, vamos a observar que hubo personas que no han tenido el mismo descarte. ¿Puede ser? 1 y 3. Sí, me está llegando todavía por acá. Bueno, 1, 2, 3, por lo menos tengo aquí como 8, aproximadamente 2, 4, 6, 8, 9, que podemos definir, por lo menos tener algo, ¿no? Dice Héctor. Héctor contestó. No me digas las personas, decime solamente, no me digas las personas, pero decime cuántas personas han descartado la figura 1, la 1 y la 3. 4 personas. ¿Y cuántos han descartado la 2 y la 4? La 2 y la 4. 1, 2, 3, 4. 5 personas. Bien. Entonces, ya podemos ir haciendo algunas conclusiones, que frente a una misma realidad que fue percibida por distintas personas, han tomado una decisión diferente en cuanto al descarte de la imagen. Vamos a hacer un análisis ahora vamos a volver a la imagen anterior para que hagamos el análisis. Perdón. Analicemos un poco la figura 1 y 3, que es una bicicleta y la otra es una remera. Son, digamos, objetos de personas jóvenes. Probablemente esas personas han percibido, porque esto han sido descartados, que la imagen respondía a una persona anciana que no iba a andar en bicicleta ni tampoco iba a andar con una remera juvenil. Las personas que han descartado la silla de ruedas y la tetera esa anciana, vieja, deben haber pensado que el estilo de la persona, que era una persona joven, no podía andar en silla de ruedas o usando una vieja tetera. Entonces hay como una percepción de que la imagen que han visto corresponde ya sea a una persona anciana o una persona joven. Vamos a ver la imagen de nuevo. Esa es la imagen que ustedes han visto. Los que han visto la anciana, si la ven un poco más en detalle, pueden encontrar quizás otra lectura de la misma imagen. No sé si pueden percibir también que se puede ver una joven. Y al revés lo mismo, los que han visto una joven pueden ver una anciana. No sé si lo están viendo. ¿Para qué sirve este ejercicio? Me parece importante que volvamos al tema. Lo importante es, de la realidad, cómo es interpretado por el participante, que es el que interpreta.
O sea, la función activa, que lo que genera la acción siguiente, es la interpretación de la persona que vio una realidad. Y esa percepción fue la que disparó una acción en este caso, de una decisión. También podemos decir que una percepción se conecta a una expectativa de una acción. En este caso, se supone que si una persona adulta, la expectativa vinculada a una persona adulta mayor es de que tenga una silla de ruedas. Entonces, está muy vinculado el concepto de percepción con expectativas y con las acciones correspondientes. Por otro lado, podemos ver que la misma realidad puede ser percibida, la misma realidad, de distintas maneras. Pero lo que es válido es cómo ha sido interpretado por distintos actores. ¿Por qué disparo este concepto? ¿Por qué le doy importancia como ejercicio inicial y como concepto inicial? Porque vamos a ver que la realidad de la complejidad de esa empresa, que en este caso lo que estoy simbolizando en este objeto complejo, es atravesada por distintas miradas de distintos miembros que están en distintos roles en la empresa. Y que según la manera en que vinculen sus conceptos, sus percepciones, sus expectativas y sus acciones, esta figura tendrá una forma o tendrá otra forma. En el caso de las empresas, entonces, vamos a tomar en cuenta llamémosle el flujo transformador de lo que sería el flujo de las personas con sus percepciones y sus emociones. Entonces, dentro de la conceptualización del cambio en las pymes, es tener en cuenta que todos los miembros de una organización participan activamente en esa organización según la manera en que la observan, la miran, la perciben y las expectativas que tienen. Y a través de eso generan tomas de decisiones. De ese punto de vista, podemos decir entonces que si en la empresa empezamos a incorporar más estos aspectos, vamos a tener una mayor incidencia en la construcción de realidades. Muchas veces las empresas han sido vistas desde un punto de vista más bien económico o financiero, o administrativo, o jurídico, pero nosotros vamos a hacer una mirada teniendo en cuenta que la empresa, lo voy a volver a representar acá, es algo que está en permanente movimiento. No es algo fijo, es una realidad que está en permanente movimiento y está movida por la participación de los miembros de cómo juegan un juego, llamémosle, dentro de ese todo. Ese juego, llamémosle, serían los roles y las reglas que los unen en este concepto global que sería la empresa. Esas reglas y esos vínculos están muy marcados por el liderazgo. O sea, cuando en un sistema participan distintos actores con distintas voluntades, ideas, expectativas, pueden entrar en colisión de intereses, ya sea en forma explícita o implícita, y eso puede sintomatizar en una enorme pérdida de energía, y entonces es muy importante para la salud de esta entidad que está en permanente movimiento, ejercer un rol de liderazgo, pero un liderazgo que viene un poco de que el líder es el generador de la idea más clara, más funcional de cómo debería funcionar la realidad esta que sería la empresa. De ahí, o sea, entonces, ¿por qué hay que hacer el cambio? Porque el mundo está cambiando y está afectando esta realidad. En primer lugar, ¿quién debe cambiar? Principalmente el líder o los dueños y directivos de una empresa, porque son los principales partícipes en irradiar conceptos, porque tienen más información, más conocimientos, tienen más poder de decisión y son los que influyen más en el modelo, cómo funciona. Porque al ser los directivos los que tienen más claro, tienen más poder de decisión, más información, más conocimiento, los demás juegan en función de esa relación. Entonces, uno de los aspectos más importantes es trabajar desde arriba para abajo, desde el dueño o los directivos hacia abajo. Este sería como el primer punto a trabajar. ¿Por qué hay que cambiar? Porque el mundo está cambiando y está afectando a todo.
¿Quién tiene que cambiar? En primer lugar, desde los directivos hacia abajo. ¿Dónde hay que cambiar? Bien, ese sería otro punto, que es: la empresa es una realidad compleja que tiene distintos aspectos que interaccionan permanentemente y en forma directa, digamos, relacionada. Es un sistema que cualquier modificación en cualquier punto afecta al siguiente. Entonces tenemos dimensiones como marketing, como finanzas, como recursos humanos, como tecnologías, como sistemas de información, como sistemas de conocimiento, etcétera, que están permanentemente interactuando. Cualquier cosa que se afecte en un lado afecta inmediatamente en el todo. Por lo tanto, no sirve hacer solucionar problemas atacando solamente una dimensión, puesto que todo está vinculado. Ese es uno de quizás de los temas que muchas pymes han perdido tiempo en atacar problemas vinculados a situaciones que lo veían como que era el problema a resolver y en realidad era síntoma de una interacción del todo. Entonces, no sirve ver los problemas como el problema, sino como síntomas emergentes de un funcionamiento que puede estar disfuncionando, digamos. Por ejemplo, un problema de conflicto de liderazgo en una dimensión puede significar una distorsión en la comunicación en un área, porque hay distintos mensajes, que puede a su vez disparar una disfunción en los procesos de trabajo, que se hacen más lentos y se generan errores, que a su vez generan costos. Y esos costos innecesarios generan pérdidas, esas pérdidas rebotan en problemas financieros, y eso genera problemas de mala calidad, y o sea, todo hay una serie de conexiones de causa-efecto complejas que hay que poder entender. Por eso entonces, para reorganizar una empresa hay que empezar a pensar que hay que conectar todos los aspectos y no separarlos, porque todo está relacionado. ¿Cuándo hay que hacerlo? Bueno, obviamente no se puede hacer un proceso de cambio al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Hay que tener un método, hay que tener la posibilidad de encaminar un proceso de trabajo donde progresivamente vayamos dinamizando y optimizando que esta realidad de empresa tenga la mejor velocidad de adaptación al cambio y la mejor claridad en cuanto a su modelo y adaptación al sistema. Esta es una figura, este es un dodecaedro, que por su estructura tiene una gran capacidad de resistir las presiones. Cualquier presión que uno haga se apoya por sus reglas, digamos, geométricas, a sostener muchas presiones de distintas fuerzas. Digamos que una pyme, en la medida que tenga una forma resistente, resiliente, diríamos hoy en día, que sea capaz de soportar procesos de modificación del entorno y una gran capacidad de adaptarse al cambio. Entonces decíamos, tenemos que trabajar cuando de a poco, en función de un proceso de cambio donde hay métodos. En ese sentido, nosotros hemos logrado encontrar un método que podemos hacer que las energías que uno pone para realizar cambios sea lo más rápido posible y lo más económico posible. Ya les voy a contar de qué manera. Entonces, estábamos diciendo que uno de los aspectos que tenemos que trabajar es la dimensión de las personas. Las personas se disparan por su manera de ver, manera de pensar, maneras de sentir y lo transfieren en actos. El principal responsable en una empresa de organizar esas interacciones viene de los liderazgos. Por lo tanto, uno de los ejes del trabajo de la reorganización es fortalecer los liderazgos para hacer un alineamiento donde todos los miembros de una empresa puedan compartir una visión común y se dirijan a un objetivo común. Porque cuando eso no sucede, pueden haber palabras, como hemos visto en el ejercicio, que uno puede hablar de lo mismo y entender otras cosas. Y cuando uno entiende otras cosas, hay una enorme dispersión de energías que se traduce en despilfarros, en atrasos, en pérdidas enormes que tienen muchas pymes hoy en día.
¿Qué hay que hacer? ¿Sobre qué hay que fundamentar los cambios? Bueno, uno de los temas es sobre los procesos de trabajo, donde tenemos que convertir el voluntarismo que hay en muchas pymes, que es decir, yo deseo, cuando deseo doy una orden y que se realice, trabajar en el sentido de lo que yo deseo se tiene que convertir en un proceso, es decir, en un conjunto de actividades encadenadas donde hay causa-efecto y que lo que yo defino como objetivo se vaya construyendo en un proceso paso a paso. Eso sería un poco como la ingeniería de procesos. El mundo de la calidad, todo lo que se llama calidad, gestión de calidad, las normas ISO internacionales, etcétera, se nutren de ese concepto. Entonces, la idea es empezar a desarrollar una cultura de calidad, aprender lo que es la gestión de procesos y enfocar la excelencia en las organizaciones dominando los procesos. Entonces tenemos liderazgo, por un lado hemos dicho, liderazgo. Por otro lado hemos dicho que hay que dominar los procesos. ¿Qué son los procesos? Son las actividades, tareas orientadas en una empresa que transforman algo en otra cosa, transforman una oportunidad en un cliente, transforman una materia prima en un producto, transforman una persona que está con duda en una persona que está con certeza. O sea, son flujos que se van, digamos, son actividades que mueven flujos y que transforman esos flujos. Tenemos varios flujos que tenemos que gestionar. Uno es el de las personas. Esas personas van transformando a través de su manera de pensar, sentir y querer sus roles en relación a la empresa. Algunos son clientes, otros son proveedores, otros son empleados, otros son accionistas, otros son financistas. Distintas personas tienen una interacción distinta y mueven a través de sus roles y sus expectativas, mueven actividades, mueven decisiones. Por lo tanto, eso es uno de los flujos que hay que gestionar en una empresa, hacer foco en ese flujo. Eso lleva a trabajar mucho en el manejo de liderazgo y sobre todo de equipos, los equipos dentro de la empresa. Y eso lleva también a generar delegación, es decir, las direcciones de la empresa tienen que construir mandos medios que sean capaces de entender un objetivo común y puedan ir gestionando las distintas áreas y devolver resultados, no tareas, resultados. Las tareas serían consecuencias de procesos administrativos productivos que han sido ya diseñados, medidos y mejorados. Otro de los temas que vamos a tener en cuenta es que en ese sistema, volvamos al concepto de los sistemas donde hay distintos participantes, los participantes regulan sus interacciones desde la información que circula. Entonces, esa circulación de información, a su vez, tiene un proceso evolutivo que transforma datos en conocimientos y conocimientos en sabiduría. Entonces, esa producción de datos, conocimiento y sabiduría empresaria es parte también del desafío que las pymes tienen que desarrollar. Hoy en día muchas empresas tienen personas con altas capacidades, pero esas capacidades están en su cerebro y cuando se va toda esa información. Es importante que ese saber sea un saber corporativo. Hay todo un trabajo para hacer. Por otro lado, también es importante que haya un sistema. Hoy en día tenemos tecnologías digitales de todo tipo que nos permite tener sistemas de información y de comunicación que va a permitir ese fluido dentro de la empresa. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, liderazgo por un lado, manejo de los grupos de las personas, manejo de la información y el conocimiento, tenemos tecnologías para hacerlo, diseñar, controlar y mejorar los procesos de trabajo, que es la manera de cómo se hacen las cosas, sobre todo inspirándose en las normas de calidad. Y bueno, entonces, teniendo lo que es, resolviendo los flujos de los intangibles, como ser las personas y sus relaciones y sus emociones, manejando intangibles como es la información que se convierte en datos que se convierten en conocimientos y en sabiduría, y tenemos a su vez elementos tangibles que son materias primas,
que se transforman en objetos finales. O sea, tenemos flujos de bienes y servicios que van a ir transformándose en interacción con personas, con información, con procesos físicos que van transformando materia prima en productos finales. Y a su vez tenemos el reflejo en el punto de vista financiero, que todos esos flujos intercambian también capital, bienes, recursos financieros. Entonces, vamos a tener que abordar la empresa como una gestión de 4 flujos claves, que son las personas, la información y el conocimiento, los bienes y servicios y los fondos. Cuatro dinámicas. Entonces vamos a ver la empresa como algo que está permanentemente en cambio. No es una estructura estática que hay que buscar un modelo y tratar de repetirlo, sino que es algo que está permanentemente cambiando. Y bueno, hoy en día, la situación de la pandemia nos lleva a un desafío de cambio. Entonces, los pasos que nosotros hemos construido como para ayudar a las pymes a hacerlo de una manera rápida, eficiente y económica es, primero, centrarnos en los directivos. ¿En qué? En que organicen su información, porque muchas veces las pymes tienen información, pero no lo han convertido en conocimiento, en sabiduría. Tienen datos, tienen a veces información, pero no hay una complejidad en esa información para entender un todo interactivo. Entonces, hay que trabajar primero con la dirección de la empresa para que se generen conocimientos generales y básicos, globales, como para tener la primera conceptualización global de cuál es su empresa, cuál es el modelo de negocio de su empresa. Una vez que eso está definido, hay que trabajar en cómo transmitir ese modelo, ya eso es del liderazgo, transmitir a un equipo de mandos medios que sepan entender ese modelo y que sepan hacerse cargo de algunas funciones claves en la ejecución de ese modelo. O sea, tenemos ahí una primera etapa que es capacitación de directivos y preparación de mandos medios para entender el modelo que un directivo va a transmitir. Con eso vamos a crear el primer punto de lo que sería la próxima delegación. Cuando tenemos un equipo que tiene una claridad en hacia dónde hay que ir, tiene ya un lenguaje común, compartido, tiene a su vez una visión positiva y alentadora que los mueve a comprometerse, podemos empezar a incursionar en la planificación de acciones de cambio. Es decir, usando ciertas herramientas de tecnologías, poder hacer que se comprometan a un cambio, un proyecto a proceso de cambio en corto y mediano plazo. No estoy hablando de ni siquiera de un año. 6 meses y un año. Hacer pequeños cambios, pero cambios a la medida de lo que es capaz de procesar la propia organización. No un cambio que sea importado de afuera. Un cambio experimentado desde adentro como un proceso de aprendizaje y de evolución interna. Un poco eso es la fórmula que nosotros hemos encontrado y ha dado muy buenos resultados porque tenemos casos de éxito innumerables casos de éxito con ese modelo, donde empresas que al haber incorporado estos conceptos en forma muy rápida, han podido incluso duplicar su capacidad de venta, por ejemplo, en un año. Ahora, ¿cómo hacer esa? Y empresas que tienen un volumen importante de movimiento, o sea, no una empresa simple que es fácil duplicar. En este caso estamos hablando de empresas con cierta complejidad que a pesar de esa complejidad han podido duplicar su capacidad comercial y productiva en un año. Cosa que es posible cuando uno trabaja sobre el modelo de negocios y cuando uno alinea a todos los personales a la modificación y a la mejora de esos modelos.
Bueno, un poco eso es lo que de alguna manera estoy tratando de responder a por qué, quién, dónde, para qué, cuándo, cuánto. A ver, cuánto es otro tema que tiene que ver también con algunas ideas donde muchas pymes pueden asociar al concepto de costo. Esto no es un costo, esto es una inversión. Es decir, vamos a tener un simple ejemplo. Hoy en día una empresa puede invertir en una computadora. Una computadora es una inversión hoy en día que está cerca de 100.000 pesos. O sea, hay una predisposición para aceptar lo que es una inversión en un tangible, pero en cuanto a lo que es, por ejemplo, acciones de consultoría, es también muy similar. No es muy importante la inversión desde el punto de vista económico. Es más costoso desde el punto de vista de que hay que vencer, digamos, hábitos, hay que vencer resistencias, pero no es desde el punto de vista económico. Bien, a ver, ahora puedo empezar a repasar. Entonces, ¿por qué? Para sobrevivir, para el mundo cambió, el cambio en el mundo es cada vez más rápido, hay que estar muy dispuesto a tener una estructura que pueda procesar los cambios. ¿Para qué? Porque hay que crecer y desarrollarse, dos conceptos importantes. Vamos a ver, les planteo la diferencia. Un modelo, cuando se estructura como modelo, genera un proceso donde la velocidad de ese modelo genera un proceso de cuantitativo de suma, de incorporación cuantitativa. Cuando se produce ese crecimiento cuantitativo, llega un momento donde afecta cualitativamente al sistema y por lo tanto dispara un proceso de cambio. Mientras tanto, mientras el proceso de aceleración cuantitativa, hay que ir regulando las consecuencias en todos los distintos aspectos. Por eso también hay que ver en desarrollo y no solo crecimiento. No sirve solo aumentar ventas, sino a su vez, al mismo tiempo, hay que pensar en la capacitación del personal, en inversiones en la parte logística, en mejorar la marca. Hay muchos aspectos que se van moviendo paralelamente. Entonces, hay un concepto de crecimiento y desarrollo que es parte de lo que hay que integrar. Bien, ¿quién? Hemos dicho directivos, el equipo, el personal también, obviamente. Después de mandos medios, todo el personal de la empresa tiene que desarrollar cultura laboral, cultura de calidad, cultura de cumplimiento, cultura de productividad. ¿Cuándo? Bueno, ahora, durante la pandemia, muchas empresas tienen la oportunidad de empezar ya mismo a hacer procesos de cambio porque después de la pandemia se va a disparar todo un proceso donde muchos jugadores van a empezar a correr rápido. El que corre más rápido es el que más beneficio va a tener, así que es una oportunidad de empezar a ganar tiempo. ¿De qué es lo que tenemos que cambiar? Bueno, primero la manera de pensar, la manera de tomar decisiones, la manera de comunicarse y de la manera de trabajar. Un poco lo que yo les estaba diciendo. ¿Dónde? En toda la empresa y las relaciones con el mercado. Es decir, vamos a hablar de ahí marketing. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, abriendo la mente, esto es cambiar de maneras para nuevos paradigmas, informándose mejor. Eso es otro tema. Vivimos en un mundo de mucha comunicación y esa comunicación nos satura. Estamos intoxicados de muchísima información y a veces no sabemos cuál es la información que realmente es útil para poder implementar y tomar decisiones. Entonces, es importante que sepamos elegir la información que nos conviene y sepamos distinguir lo bueno de lo malo o lo inútil de lo útil. Tenemos que también desarrollar capacidades de entender las relaciones de causa-efecto, lo que yo decía, lo que es la sabiduría. Uno a veces tiene conocimiento de las cosas, pero no forzosamente la sabiduría de relacionar causas y efectos. En la realidad, un pyme tiene que ser muy entrenado para entender que las cosas que suceden tuvieron una causa y esa causa a su vez es efecto de otra. Entonces, en la medida que más se entiende ese proceso, mejor va a poder gestionar su crecimiento y los procesos de cambio.
El otro también es desarrollar capacidades de diseñar y planificar actividades, que es otro también tema que muchas veces las pymes son muy voluntaristas. No hay hábitos de planificar, no hay hábitos de controlar y supervisar de procesos. Bueno, en el cómo, bueno, en realidad está mal puesto acá, sería el cuánto. El costo hay que ver el costo del no cambio. No cambiar es muy costoso. Hoy en día muchas empresas se han acostumbrado a tener costos ocultos que como no lo ven, están incorporados en sus costos y por lo tanto eso está afectando mucho a su rentabilidad y a la calidad misma de sus productos, puesto que está expuesto a precios muy altos por tener costos ocultos y es necesario poder mejorar a nivel interno costos ocultos que es innecesario. Por otro lado, disparar nuevas oportunidades. Una oportunidad de mercado, una oportunidad de productividad, etcétera, tienen una incidencia muy grande que a veces uno no está dispuesto a observarlo porque está muy metido en resolver problemas cotidianos. Bien, acá yo tenía una imagen que desgraciadamente por el Zoom no lo puedo representar al video. Perdón, voy atrás. Y el transportador lo llevará finalmente al camión de carga. Vamos a ver cómo se comporta nuestra simulación. Como pueden ver, los transportadores solo pueden llevar una cierta cantidad de piezas. El robot la deja aquí, se procesa y en cuanto llega la siguiente pieza. Sale de aquí en forma de cajita con un color asignado que determina las características de cada una de las piezas que estamos procesando. Digamos que es un proceso just in time con algún cambio rápido de la herramienta de este lado. Y cuando tenemos las 4 cajas se emplaya y al terminar el emplayado el transportador lo lleva directamente al camión. Podemos adelantar un poquito la producción para que se vea cómo llegan de forma aleatoria. Se acumulan hasta 3 cajas azules, por ejemplo, y el robot tiene que esperar que llegue una caja verde para poder paletizar. La producción comprende un número limitado de elementos, que también podemos ver de este lado. Van a llegar 100 de cada uno. Significa que vamos a generar únicamente 100 cajitas. Aquí ya terminaron de descargar. Se están generando las cajitas. Y como pueden ver de este lado, la producción se detiene porque tenemos programas que hoy en día ayudan a las empresas a poder simular resultados. Ustedes están viendo acá una foto de un programa que permite que una empresa, su modelo de funcionamiento de su empresa, de sus actividades productivas, puedan ser, primero, descritas en sus distintas etapas, con los distintos tiempos, costos, personas, recursos, etc. Activarlos en una computadora, en un software, que pueda luego simular cómo sería eso en la realidad. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, en una organización, supongamos en un supermercado, tenemos una estructura que hay 5 cajas paralelas y una sala de recepción donde se van generando colas de clientes que llegan. A su vez, atrás de esas 5 cajas hay toda una serie de inventarios, o llamémosle, serían un inventario, donde los repositores van rotando la mercadería que son consumidos por los distintos clientes que llegan en esas 4 entradas, que a su vez tienen 4 colas de salida. Bien. Con proceso de simulación se puede analizar el rendimiento de esas 4 cajas, si es suficiente para responder a la demanda, a los flujos reales de colas de clientes. Entonces, el sistema te empieza a dibujar gráficamente cómo se van haciendo colas de personas, cómo se van moviendo las mercaderías,
entonces uno puede empezar a decir, bueno, conviene en vez de tener 3 cajeros o 4 cajeros, poner 5, o hacer 2 turnos, uno de 2 en tal horario y poner otras de 3 en tal otro horario, ampliar las zonas digamos, de depósitos. Se puede a través de ingeniería de procesos simular situaciones para tomar decisiones. Hoy en día tenemos esa suerte de que existen tecnologías que permiten que muchas empresas puedan, en vez de hacerlo físicamente y probar que no funciona, o que el ensayo y error físico es muy costoso, hoy en día se lo puede hacer de una manera virtual. Ahí tienen un ejemplo como hoy existen muchas tecnologías que ayudan a las pymes a poder ser eficientes y de una manera rápida poder diseñar un modelo de negocio, simularlo, ver cómo funciona, poder hacer mejoras a nivel de ese modelo y después llevarlo a la práctica. Bien, otro de los temas es el aspecto de la realidad nos impacta en nuestros sentidos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Todos nosotros somos seres que tenemos sentimientos y emociones, y esos sentimientos y emociones son los que se transforman luego en filtros y motivaciones, o sea, energía que se dispara en acción. Entonces, tenemos que empezar a entender esos procesos, porque así lo vamos a entender ya sea en un cliente, en un empleado, en un inversionista, en todo. Tenemos emociones que se van a transformar en conocimiento, y esos conocimientos se van a transformar luego en realidades tangibles. Entonces, la realidad tangible, que sería lo que normalmente ve una pyme, que es lo que hay, la mercadería que tiene o los ingresos económicos que tiene, eso es lo final, pero es consecuencia de una serie de cosas que son anteriores y que son invisibles. Entonces tenemos que vencer las emociones que tienen que ver con la incertidumbre, que permite dar una sensación de caos. Puede ser que muchas pymes se sienten como cansadas, que ya no tienen ganas incluso de hacer cosas porque no encuentran la manera de abordar cambios. Además, hay una gran impaciencia que las cosas se resuelvan de una manera inmediata, cosa que eso es imposible. Y a veces se sienten solos porque nadie los entiende, no tienen los empleados, le solicitan cosas que muestran que no entienden la realidad, no son solidarios con la realidad de la empresa. Entonces, muchas veces los directivos se sienten solos y eso genera todo un clima digamos, de energías negativas, energías emocionales negativas. Tendríamos que ver de trabajar el otro tema, que es convertir esas emociones negativas en una situación. Si nosotros pensamos que en el futuro puede mejorar, se nos puede despertar nuevas emociones. Si pensamos que no hay manera de hacer cambios, que los cambios no son accesibles para una pyme, entonces uno se siente mal. Si uno encuentra un camino, entonces se le disparan nuevas energías, porque son las energías que tienen que ver a nuevas expectativas sobre el futuro. Permite convertir esa sensación de caos en entender una complejidad, dispara la creatividad, es decir, uno sale de los moldes que uno tiene y empieza a ser creativo para generar mejoras, puede incrementar el poder de decisión del directivo, del liderazgo sobre la empresa, porque ya hay un modelo nuevo que da energía, hay fuerza, y puede incluso disparar procesos de inversión para hacer cambios y empezar a trabajar en equipo. O sea, es muy importante para una pyme saber que sí se puede hacer un cambio, porque eso dispara toda una serie de energías emocionales positivas que van a realinearse luego dentro de la empresa. Lo peor que puede pasar es cuando uno no se siente con esa posibilidad, cuando uno se siente abatido y que cree que no hay solución. Sí hay solución. Les puedo asegurar que toda pyme tiene la posibilidad de adaptarse, cambiar y poder disparar procesos de mejora. El tema es que hay que romper modelos viejos, hay que encontrar la vía y sí hay vías. El tema es no perder tiempo en muchas cosas que a veces no sirven, y el tiempo no lo podemos, es
es un recurso que no lo podemos, si lo perdemos, sino filosóficamente. Si se puede, ¿cómo puedo hacer? ¿Lo quiero hacer? Bueno, esos serían temas importantes, porque un empresario puede incluso llegar a la situación de ver que sí se puede hacer un cambio, pero no estar con el deseo de hacerlo. Si no hay deseo, no hay cambio. Entonces, es un tema importante. Hay que realmente disparar el querer hacer. La voluntad, la energía que da, la energía emocional que da el querer hacer, se va a disparar en la idea del cambio, y el cambio, esa idea se va a transformar luego en realidades. Por eso hay que superar